Y me parece que estoy grabando. Sí, está grabando. Bueno, entonces ya vamos a estudiar lo de preparación para el control 2. Y en esencia, en matrices, transformaciones lineales, matriz representante y un poco de teoría sobre transformaciones lineales. ¿Ya? Es como extrapolar lo que ya sabíamos de los espacios vectoriales. Sobre todo ciertos espacios vectoriales que ahora son más importantes aún, como el núcleo y la imagen de una transformación lineal. Entonces vamos a hacer la pregunta 1. Si escribo de ese tamaño, se ve bien, ¿cierto? Sí. Repasar, ya, filete. Bueno, voy a escribir antes de cada pregunta lo que vamos a repasar y luego el desarrollo, y obviamente no voy a escribir el enunciado porque voy a gastar mucho tiempo. O como que escribo un poco chueco. Lamento. Ya. Son principalmente estos tres tópicos, más lo que sabemos de antes de sistemas de ecuaciones, espacios vectoriales, bases, generadores, lo vamos a tener que utilizar. ¿Ya? En este caso, el problema es una transformación lineal de R4 a R3. En una auxiliar hicimos una transformación lineal de las matrices de 2×2 a las matrices de 2×2, donde calculamos matriz representante. Así que, bueno, ahora vamos a calcular matriz representante en espacios de dimensiones distintas, para que sea más evidente cómo se calcula la matriz representante. También vamos a calcular la base. Un gusto. Hola chicos. Ya, entonces, vamos a calcularle bases y vamos a calcularle generadores que no sean bases en este caso también. Bueno, en este caso al núcleo, perdón, a la imagen de la transformación lineal. Entonces tenemos T que va de R4 y es igual a lo siguiente. Tenemos esta transformación lineal. Ya tomo un vector en R4 y me entrega un vector en R3. Pero esta definición se puede escribir como el producto de una matriz con un vector. Y esa es la ventaja de las transformaciones lineales entre espacios de la forma Rn. Entonces la escribimos. Ya. Tenemos esa transformación lineal donde esta matriz la vamos a poner nombre. De hecho, pertenece a las matrices de 3×4 a valores reales. Y aquí hay una observación súper importante y tiene que ver con el significado de una matriz representante. Tenemos que las funciones lineales entre un espacio E y un espacio V son congruentes a las matrices de dimensión V cruz dimensión E.
De hecho, aquí le voy a poner F para las letras. ¿Ya? Eso se puede demostrar. En este caso, es una transformación lineal entre R4 y R3, entonces es congruente a las matrices de 3 por 4. ¿Ya? Quiere decir que vectorialmente son el mismo elemento, solo que se escriben distintos. Esto quiere decir son isomorfos. Quiere decir que existe un isomorfismo. En este caso, como son espacios vectoriales, los isomorfismos son transformaciones lineales biyectivas o transformaciones lineales invertibles. Eso, de cierta manera, en los espacios vectoriales quiere decir que son espacios vectoriales y tienen igual dimensión. Y para que sean congruentes o isomorfos, basta con que exista alguna transformación lineal biyectiva para pasar de aquí a acá. Como biyectiva podemos pasar de acá a acá. ¿Ya? Entonces, eso nos sirve mucho porque, sobre todo en dimensión finita, bueno, esto es en dimensión finita. Antes de seguir. ¿Ya? Que son los espacios que nosotros solemos estudiar, que son polinomios, matrices o Rn, que serían estos espacios E y F. Toda transformación lineal la podemos escribir como una matriz, por el vector. Ahora, nos puede quedar una matriz de 4 por 4 por un polinomio, que de cierta manera eso no tiene sentido, pero si lo expresamos en su versión de Rn, sí va a tener sentido. ¿Ya? Porque además todos se pueden expresar en Rn, porque son todas las dimensiones finitas. Entonces, todos, para cualquier dimensión de este espacio de acá, o este espacio de acá, existe otro espacio, supongamos que sería Rn, o sea, de la forma Rn, que sería R elevado a dimensión de F por dimensión de E, que representa esto. Entonces, todo lo podemos escribir en R, como vectores, como producto de vectores. Entonces, esa es la idea de por qué de repente podemos multiplicar, por ejemplo, matrices con polinomios, ¿ya? Porque de cierta manera, de forma explícita, no tenemos definido el producto, pero si lo pasamos a notación matriz por vector, se puede hacer, ¿ya? Ya eso es como un detalle igual súper técnico, así que si les quedan dudas me pueden escribir después por correo, me preguntan al tiempo, ¿ya? No hay que tenerlo tan fino todavía para los problemas. Bueno, partamos entonces y encontremos el kernel y la imagen para esta transformación lineal. Primero vamos a buscar el kernel. ¿Ya? El kernel de T resulta que son todos los vectores pertenecientes al dominio, en este caso R4, tal que T de X es igual a 0. Esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Como en vez de T de X, podemos escribir A por X. Entonces serían todos los vectores en R4, tal que la matriz por X es igual a 0. Y esto de aquí sería el conjunto solución de un sistema de ecuación homogéneo. Y en este caso, bueno, este conjunto es siempre no vacío. Eso siempre, porque siempre está en 0, pero pueden que haya más elementos. Voy a borrar arriba. Entonces, basta con solucionar el sistema de ecuaciones que se nos propone acá, que es esto por esto igual a 0. Entonces tenemos que sea esto igual a 0, es lo mismo que esa matriz por ese vector sea igual a 0. Entonces, la matriz 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, menos 1, 1, 1, 0, menos 1, por X, Y, Z, W, igual a 0. ¿Ok? Lo podemos escribir en forma de matriz extendida y luego escalonamos. Ahí me fijé.
Ya. Esto equivale a su matriz extendida. ¿Ok? Voy a borrar esta parte de acá. Entonces, escalonamos. Ya, voy a hacer los pasos, pero rápido. Ya los traje en mi torpeo para no perder tiempo. Así que voy a escalonar en 2 pasos. Los voy a anotar para que los tengan y los puedan verificar. 2 fila 1, menos fila 2, en fila 2, menos fila 1, más fila 3, en fila 3. Nos queda, pasamos de esto a esto de acá. ¿Sí? El chat. Mucho. Oh, me trolearon. Ya. Si les quedan dudas, por favor, preferiría que me hablen porque es como incómodo ver el chat. ¿Ya? Espero que nadie tenga dudas escalonando. Si no, igual me pueden preguntar. Ahora hay que limpiar, bueno, primero limpiamos esta parte de acá. Ahora hay que limpiar esta parte de acá. ¿Sí? Acá la operación es 2 veces la fila 2 más la fila 3. Perdón, menos 2 veces la fila 2 más la fila 3 en la fila 3. Entonces nos queda pues que este sistema así. Y nos quedaron peldaños en todo el lado izquierdo. Entonces es consistente. ¿Sí? Todas las filas tienen un escalón. Entonces, el sistema es consistente. Lo que iba a pasar sí o sí era de cierta manera trivial porque es homogéneo. Pero bueno, ahora la gracia está en que despejemos el conjunto solución de esto. Entonces, la fila 3 implica que 6z es igual, perdón, 6z más 2w igual a 0. Esto equivale a que z es igual a menos 1/3 de w. En la fila 2, reemplazamos z y reemplazamos w. Tenemos menos i, menos 3z, menos 2w igual a 0. Esto equivale a lo siguiente. Acá despejamos y. Nos queda que y es igual a menos 3z menos 2w. Pero menos 3z ya no, z ya está en función de w. Entonces escribimos menos 3 factor de menos 1/3 de w menos 2w. Se cancela el menos 3 con el menos 1/3, nos queda w menos 2w sería menos w. Y ahora en la fila 1.
tenemos x más y más z más w igual a 0. Esto equivale a que x es igual a menos todas las demás variables. Y conocemos todas las demás variables en función de w. Entonces tenemos y era menos w, z era menos 1/3 de w, y w es w. Entonces se cancelan estos de acá, y queda simplemente w tercios. ¿Sí? Ahí fue a veces respecto a la variable que nos ha dado. Sí, acá la clave está en que tengo tres variables que van a depender de una. Puede ser cualquiera. Acá, para mí lo más fácil es siempre arrastrar de abajo hacia arriba. Acá, por ejemplo, está involucrada z y w. Entonces puedo despejar en función de w y lo arrastro hacia arriba. Acá está z, w e y. Pero tengo una en función de la otra. Entonces empiezo a arrastrar hacia arriba. Puede haber dejado todo en función de z y habría sido igual de fácil. Solamente que elegí w. ¿Ya? Ya. Entonces, con eso nos queda. Voy a borrar acá. Con eso nos queda. Entonces, los x, y, z, w son de la siguiente forma. X era w tercios. Y era menos w. Z era menos w tercios y w es w. Entonces, todos los vectores que están en el kernel se pueden escribir en función de un puro parámetro. Entonces, el tema es que este vector de acá me lo va a generar. ¿Sí? Esto es para todo w en R, porque quedó libre, entre paréntesis, donde w es libre. Luego, podemos escribir el kernel, porque resulta que todos los vectores del kernel son generados por ese vector de ahí, que encontramos. Tenemos que el ker de t, que era el conjunto solución del sistema de ecuaciones, se puede escribir como los x en R4, tales que x es igual a w por 1/3 menos 1 menos 1/3, 1. Esto de aquí es el conjunto generado. De hecho, en vez de ponerle w, le voy a poner, en este caso, lambda, porque es una variable muda. Así no me obsoleta. Esto quiere decir que este es el conjunto generado por este conjunto, por el conjunto que voy a escribir ahora. Y la gracia está en que, bueno, esto de acá es candidato a base. Siempre en primera instancia un generador es al menos base. Ahora hay que ver que sea NI. Entonces, como el conjunto de generadores de un elemento es trivialmente NI. ¿Sí? Por lo tanto es base. Sí, si es de un elemento, sí. Solo de un elemento. Que a veces utilizamos trivialmente y de repente no es tan Ah, también. un arma. Pero que sea trivialmente escribirlo también, porque vas a escribir el vector por un escalar igual a 0. La única forma que sea 0 es que el escalar sea 0. Entonces igual es como media línea. A menos que sea el vector 0. Claro, el vector 0 no puede ser el medio. Ya, entonces con el conjunto del generador de un elemento.
es LI. Ahora voy a poner la L, LI. Por lo tanto, la base del kernel es ese conjunto. ¿Mano? ¿Sí? Solo se puede sacar la dimensión del espacio con su base, ¿no? Con su base o encontrando un espacio isomorfo, porque comparten dimensión. Entonces ahí tenemos la base del kernel. Por lo tanto, como su base es de cardinal 1, su dimensión es 1. Ahí tenemos la primera parte. ¿Dudas? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Por qué el conjunto, por qué la T era LI? No me quedó claro eso. El conjunto de acá es LI, porque es un conjunto que es conformado por un solo vector, ese vector es non 1, siempre es LI. La definición de LI es que las combinaciones lineales del conjunto igualen a 0 si solo si los ponderadores de la combinación lineal son 0. Entonces, sería decir, las combinaciones lineales de este conjunto son lambda por este vector simplemente, ¿cierto? Y este vector es distinto a 0. Entonces, ¿cuál es la única forma que el vector sea 0? O sea, que la combinación lineal sea 0. Que el ponderador sea 0. Por lo tanto, se lee, por definición. Ah, ya. Buenísimo. Gracias. De cierta manera, siempre los conjuntos de un solo vector son LI, excepto cuando ese vector es el vector 0. Entonces, bueno, ahora veamos el conjunto imagen. Entonces, veamos la imagen de T. Esto va a ser 2. El conjunto imagen de T son los vectores que podemos tomar en R3. Entonces, sabemos que imagen de T es igual a todo vector que es de la forma T de X, tal que X pertenece a R4. ¿Sí? En este caso, nosotros sabemos que T de X es igual a A por X, donde hay una matriz que yo ya definí antes, que es la matriz que escribí al inicio. Y el producto A por X se puede escribir como una combinación lineal de las columnas de la matriz A. Lo voy a escribir a continuación. Tenemos T de X, Y, Z, W. Ya vimos que lo podríamos escribir como esta matriz 1, 2, 1, 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, 1, 0, menos 1, por este vector. Y esto de acá lo podemos escribir como una combinación lineal de las columnas. Esto sería X por 1, 2, 1, más Y por 1, 1, menos 1, más Z por 1, menos 1, 1, más W por 1, 0, menos 1. Y esto es un vector cualquiera, en R3. Es un vector ABC, pero que pertenece a la imagen de T. Entonces, es trivial encontrar un generador en este caso.
tenemos que un generador son las columnas de la matriz de la transformación lineal. ¿Sí? ¿Sigue? Ya. Este es un vector de la imagen, ¿cierto? Porque tomamos un vector del dominio y llegamos a este vector, que tiene alguna forma que no nos interesa. Este vector es combinación lineal de estos 4 vectores. Y eso es para un vector arbitrario de la imagen. Entonces la imagen es generada por estos 4 vectores. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Perfecto. Entonces la imagen de T es generada por 1, 2, 1, 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, y 1, 0, menos 1. Pero acá hay una pillería. Acá tenemos vectores de dimensión 3, pero estamos usando 4 vectores. Entonces, uno tiene que ser al menos 1 LD del resto. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Dónde? Notemos que el conjunto generador no es LI. Pues son vectores de son 4 vectores de R3. Ahí, Manu, también tenemos que considerar que como cualquier energía de dimensión 1, entonces, De hecho, sí, es súper buena esa acotación porque yo no sé cómo va a ser la base de la imagen, pero con el teorema del núcleo imagen yo sé que tiene que tener 3 elementos. O sea, yo puedo saber de antes qué es lo que tengo que calcular. a ver si la calculo. Claro. O la otra forma es no saber de antes y calcularla bien. Y confiar, por ejemplo, esto aquí no sería base. Entonces cada uno estaría mal, sería solo generador. Y hay 2 formas de obtener una base. Entonces tenemos una idea. Por teorema de núcleo imagen. La dimensión de R4 es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. ¿Ok? Donde esto de aquí es 4 y el del kernel era 1. Entonces este tiene que ser 3. Manu, ¿Sí? una pregunta, el teorema núcleo imagen supone que tiene que cumplir con cierta hipótesis. ¿Cuándo no se cumple? ¿Cuándo estamos en varias dimensiones? Por ejemplo, cuando la transformación era lineal. Bueno, si la transformación es no lineal, el teorema no funciona. Si los espacios son de dimensión infinita, tampoco funciona. O tiene otra versión en realidad. Si la transformación no es sobreyectiva, no. Si el espacio llegada tiene más dimensión que el espacio salida, me parece que tampoco funciona. El de llegada es... Es que el de llegada es más grande que la imagen. Pero, a ver, me parece que si se involucra Rn, los polinomios y las matrices se cumplen siempre. Pero igual puedo buscar un contraejemplo subiendo más tarde. Bueno, entonces sabemos que la base tiene que tener 3 elementos. Entonces, una opción sería tomar este conjunto y quitar un elemento para hacerlo LI. Entonces, quitar un elemento
al generador y dejar un conjunto LI. Manu, y ¿Sí? ¿se puede quitar cualquiera de los cuatro? O sea, uno de los cuatro, o tiene que ser un específico. No, puede que, por ejemplo, estos dos sean LD, pero que este no sea LD de los otros dos. Entonces no se puede quitar cualquiera. Porque si estos dos son LD, o sea, si este es LD con este nomás, entre ellos dos, y quito este, sigo teniendo un conjunto LD, y además perdí una dimensión del generador. Ah, ya, entonces hay que Entonces, buscar cuál es quiero el explicar tampoco. LD. Ya, gracias. O para hacerlo rápido no es la mejor idea. Ahora, si al ojo se cacha, ¿cuál es el que funciona? Podemos hacerlo. Por ejemplo, al ojo acá serían estos tres. Porque acá este apunta en un negativo, este acá en un negativo, y este no tiene ninguno de esos pares negativos. Entonces apuntarían a cuadrantes distintos, o a octantes distintos. Pero entre ellos se pueden generar a uno de los. O sea, entre estos tres, no puedo generar al otro en función de los otros dos. Y si tapo ese, ahí tengo algo leído. Pero es como de cacha activa de los signos, porque apuntan a cuadrantes, a octantes en R3, en R2 hay cuadrantes, en R3 hay octantes, ¿cierto? Como las combinaciones de los ejes y positivo, así, ¿cierto? Acá apuntarían en octantes distintos, entonces yo sé que son LD, o sea, LI. Además con magnitudes distintas. Pero vamos a ver un método para hacerlo sin tener que verlo al ojo. Lo que vamos a hacer es usar sistema de ecuaciones. Entonces voy a borrar esto nomás, a ver. Ya, vamos a usar sistemas de ecuaciones sobre esto de aquí, ¿ok? De hecho, voy a borrar esta parte. O no, voy a borrar esto de aquí, porque lo de arriba me sirve. Entonces, esto de acá lo igualo a un vector cualquiera en la imagen. Eso, si lo escribo como sistema de ecuaciones, sería buscar este conjunto solución tal que me dé este vector. El tema es que la incógnita es este vector del lado derecho. Entonces, escribamos la matriz extendida. Nosotros ya sabemos escalonar esto, porque lo escalonamos cuando escalonamos el kernel, al menos el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, voy a escalonar. Aplicamos las mismas operaciones que cuando escalonamos para el kernel, porque el lado izquierdo de la matriz es la misma. Con eso nos queda lo siguiente. Nos queda 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 1, menos 3, 0, 1, menos 2, 2, y al lado derecho queda algo, pero queda alguna cosa que combina A, B y C. Entonces no me preocupo. Digo A', B' y C'. Y esto sigue estando en R3. Entonces, aquí viene la magia. Acá es un 6, por si acaso. Entonces aquí tenemos
3 columnas LI. Gracias. Como tenemos 3 columnas LI, bueno, sabemos que R3, pues ya vimos que era generado por estas columnas. De hecho, tenemos acá 2 generadores nuevos. Tomando las 4 columnas, tenemos otro generador. Para R3. Pero ya saben, aquí está explícito cuáles son LI. Porque las que tienen los pivotes son LI. Entonces, si yo tomo para la base esas 3 columnas, tengo una base para la imagen de la transformación lineal. Y, bueno, se cumple con lo predicho por el teorema del núcleo imagen, que tiene cardinal 3. Entonces encontramos una base para el conjunto imagen de la transformación lineal. Entonces este conjunto de acá es base. Y que sea base, el argumento es que sigue generando y además sigue siendo LI, o sea, es LI por el argumento de los pivotes. ¿Ya claro? Ya pues, claro, ya claro, ¿no? Ya, supongo que sí. Y bueno, por lo tanto, respondiendo a la pregunta también del enunciado, la base es 3, o sea, la dimensión es 3. Y así es como se saca de forma muy estándar la base del kernel y la base de la imagen. Y para las dos, si se dan cuenta, es súper rápido, porque hay que tomar la matriz de la transformación lineal y escalonarla. Y es directo que las columnas, de la forma escalonada, las columnas pivotes, son base de la imagen, y el conjunto de solución del sistema homogéneo es el kernel. Y a eso es muy fácil sacarle los vectores LI. Entonces podríamos haber hecho todo muy rápido, escalonando una pura vez la matriz. Porque en este caso el lado derecho no importa. Este lado de acá no importa. Para el caso de calcular la imagen, el lado derecho no importa, y para el kernel, el lado derecho es de puro cero. Entonces tampoco importa. Entonces podríamos solamente escalonar la matriz del lado izquierdo y del lado derecho no nos preocupamos de nada. ¿Sí? Y ahí sacan las dos cosas en una. ¿Dudas? Una cosa que no recuerdo si tenía que ver con el problema, sí, pero había una cosa que para que una de estas transformaciones fuera sobreyectiva o eyectiva, lo mismo. La cosa es que el paso de llegada tiene que tener la misma dimensión con el transformación solamente o otra cosa. Lo voy a escribir ahora. Veamos si esta función es sobreyectiva e inyectiva. De hecho. Teníamos entonces la dimensión del kernel de T era 1, la dimensión de la imagen de T era 3, la dimensión del dominio de T era 4 y la dimensión del recorrido de T es 3. ¿Cierto? La pregunta es,
inyectiva o sobreyectiva. Bueno, la respuesta es que es sobreyectiva, pero no es inyectiva. ¿Por qué? Bueno, la sobreyectividad es que en la imagen es igual al recorrido. O sea que en el espacio llegado llegamos a todos lados. Si las dimensiones son iguales, podemos decir que la imagen es igual. Entonces solo basta decir que tiene la misma dimensión. Sí, Ninguna otra condición. solo eso. O sea, solo eso, dado que la función es lineal. Si no es lineal, no se puede. ¿Ya? Bueno, si es sobreyectiva, pues la imagen es igual al R3. Inyectiva no. Ahí, para poder decir eso, lo podemos asumir nomás, así como no es necesario demostrar que eso debería cumplirse para decir que es sobreyectiva. No, es una caracterización. De hecho, por definición, es sobreyectiva si la imagen es igual al recorrido. Pero ¿qué tenemos? Que la imagen es un subespacio vectorial de dimensión 3, pero es subespacio de R3. ¿Cuál es el único subespacio vectorial de R3 de dimensión 3? R3. Entonces la imagen es igual. Ah, ya. Ese razonamiento. Entonces, Además, escribirlo. Yo igual recomendaría escribirlo. ¿Sí? Por otro lado, para la inyectividad, basta que para dos puntos distintos, en la llegada tengamos puntos distintos, pero como la función es lineal, solo se estudia el cero, ya el kernel. Y no es inyectiva. Y eso es porque la dimensión del kernel de T es mayor estricta que 0. O sea que la función es inyectiva, sí, solo sí, el kernel es el neutro. Pues, tenemos que inyectividad, sí, solo sí, el kernel de T es el 0. Es trivial el kernel. ¿No? Ahí, si tiene que sea igual solamente al 0, es porque tiene dimensión 0. Sí. Tiene dimensión 0, el símbolo. Entonces, en este caso tenemos una función sobreyectiva que no es inyectiva. Ahora veamos nos falta calcularle algo. Hermano, una consulta. ¿Sí? Solo basta para ver inyectividad que el kernel sea mayor a 0. Solo basta eso. O puede haber casos donde. La dimensión. Solamente basta eso. Sí, porque que el kernel tenga dimensión mayor estricta que 0, quiere decir que hay un subespacio completo que se mapea en el 0. Entonces hay infinitos valores que tienen la misma imagen. Entonces no es inyectiva. La cosa es que podría haber como la misma onda, pero con otro valor. Un espacio Por linealidad, no. no, por linealidad, pero en este caso no pueden haber dos valores distintos que lleguen al mismo vector y que ese vector no sea el 0. Y eso es por la linealidad de la función. Ese como que se devolvería, sería como un paraboloide. Por ejemplo, de R2 a R, x cuadrado más y cuadrado es un paraboloide, es una parábola rotada. Y ahí tenéis dos curvas como un círculo entero en el dominio que se mapea al mismo valor de R, que es un paraboloide. O sea, serían todos los valores de un círculo llegarían al mismo valor de R. Serían infinitos valores y no sería inyectiva. Pero es porque no es lineal. Las funciones lineales solo hacen el único punto que puede tener más de una prima es el 0. ¿Ya? Por eso son tan útiles el conjunto del kernel y de la imagen. ¿Sí? Ya, busquemos la matriz representante, que es como lo más difícil a un juicio del control. Hasta acá dudas con eso de las dimensiones, sobreyectividad e inyectividad.
¿No? Bueno, Por mi parte no. ¿cómo? Ah, ya. Por mi parte no. Eso Laura la conozco. Bueno, lo otro es que, por ejemplo, una función invertible solo es invertible cuando va entre espacios de igual dimensión. O sea, son necesarios. No es suficiente, solo es necesario. Y si va entre espacios de igual dimensión y el kernel es 0, la dimensión del kernel es 0 por núcleo imagen, tenemos que la dimensión del espacio de salida es igual a la dimensión del kernel más la dimensión de la imagen. Si el espacio de llegada es igual al espacio de salida, o son iguales dimensionalmente, esta dimensión, supongamos que es n. Si el kernel es 0, este de aquí tiene que ser n. Entonces la función invertible podemos demostrar que solo existen cuando van entre espacios de igual dimensión. Donde el kernel, y basta comprobar en ese caso, entre espacios de igual dimensión, que el kernel es 0 para cumplir la invertibilidad. Y si no es igual a 0, entonces ahí no hay invertible. Claro. Es como decirte una matriz invertible si sus columnas son LI o sus filas son LI. Si las columnas son LI, quiere decir que la imagen es todo el espacio. Entonces es como decir que una matriz es invertible si, solo si, su determinante, bueno, tenemos muchas caracterizaciones. Una de esas es que vaya de Rn a Rn y que sea sobreyectiva. O que la matriz vaya de Rn a Rn y que sea inyectiva. Basta verificar una y la otra sale gratis. Porque los espacios son de igual dimensión. Y eso es por núcleo imagen también. Bueno, ¿qué hora va a ser? No sé. ¿Qué hora es? ¿Las 7? Porque tenga... Hasta las 7:30. Sí. Bueno, igual me interesa hacer de la matriz representante nomás. Es como lo más importante, el resto es teórico. No es para operar. Y si no alcanzo a hacer los demás problemas, lo hacemos mañana. ¿Hasta qué se van a entrar? Hasta la fila 9. Hasta las 8. Bueno, ahora busquemos la matriz representante. Tenemos, a ver, tenemos una transformación de R4 a R3 y bases beta 1 y beta 2. La base beta 1 es una base de R4 y la base beta 2 es una base de R3. ¿Ya? Tenemos que el conjunto de beta 1 es igual a 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0 y puro 1. Y beta 2, me parece que es la misma idea, pero en R3. Y buscamos una matriz representante que pase de esta base a esta base. Buscamos M sub beta 1, beta 2. Ya, para esto tenemos que escribir cada elemento de esta base como combinación de elementos de esta otra base. Quiere decir que tenemos que escribir los elementos de T de beta 1 en función de los elementos de T de beta 2. Entonces, para beta 1, o para el primer vector, tenemos que esta transformación lineal, para el primer elemento de la base, me va a dar un vector. Ese vector es este de acá. ¿Sí? Con la definición de la transformación lineal que se dio en el enunciado. Esto de aquí, quiero verlo en función de estos tres. Acá es sencillo porque es como es 1, 2, 1, creo que está muy chico.
Este de aquí es sencillo, porque sería este de acá por 1. Ahora, porque estos de aquí tienen 0. Ahora, para este de acá, llevo 1, me falta 1. Entonces aquí sumo 2, y el que viene acá tiene 0, entonces no influye en la segunda coordenada. Y este de acá sería 3, pero acá yo tengo un 1, ya llevo 2. Entonces, ¿qué necesito? Restar. Restar un 1. A ver, me equivoqué. Ahí sí. Ahí sí. Escribir la imagen de un elemento de beta 1 como combinación lineal de los elementos de beta 2. Y yo guardo los escalares. En este caso, bueno, los voy a empezar a tabular. Para beta 1, 1, de que escribimos beta 2, 1, beta 2, 2, beta, a ver, alfa, A, B y C. Para el primer elemento de beta 1, los ponderadores, este de aquí lo voy a llamar A, este de aquí lo voy a llamar B, y este de aquí lo voy a llamar C. Son 1, 1 menos 1. Tengo la primera columna de la matriz representada. Ahora hay que escribir el otro vector. Voy a reciclar esto porque lo voy a usar hartas veces, ¿ya? Espérate, entonces una vez que nos den los coeficientes, tenemos que poner grandes de columna. Sí. Yo pensé que se ponían así nomás. No, no es en columna. Porque piensa que tenemos que, multiplicando el elemento de acá, de R4, nos tiene que dar un elemento de R3. Entonces, en este caso tiene que ser de 3 por 4. Entonces, claro, por eso este ejemplo se aprecia, porque son dimensiones distintas, entonces la matriz representante no es cuadrada. En auxiliar habíamos hecho solo espacios de igual dimensión. Entonces, iba encima a dar como simétrica. Entonces se confundía. Bueno, ahora vemos el otro vector, el 1, 1, 0, 0. Ese tiene por imagen el 2, 3, 0. En este caso, queremos que este de aquí sea 0 en la primera entrada. Entonces A tiene que ser 0. ¿Cierto? Porque este es el único vector que influye en la tercera coordenada. Acá queremos 3. Pero acá llevamos 0. Este de aquí nos tiene que sumar 3. Entonces B tiene que ser 3. Y este de aquí, en la primera coordenada tiene que ser 2, pero ya llevamos 0 más 3. Necesitamos que este nos reste para llegar a 2. Tiene que ser menos 1. Entonces ahí tenemos A, B y C. Y ya, pasamos al siguiente. Al 1, 1, 1, 0. Estamos ahora sacando este. Hemos tenido estos dos hasta ahora. Esta transformación de acá es 3, 2, 1. ¿Ya? Ustedes lo pueden verificar, ¿ya? Yo la voy a calcular más o menos rápido. Y acá los valores tienen que ser, de nuevo, de abajo hacia arriba. Abajo nos tiene que sumar 1, y el de abajo depende solo de este. Entonces A tiene que valer 1. Acá necesitamos 2. Ya llevamos 1, nos falta 1. Entonces este también vale 1. El de arriba, 3. Acá llevamos 1, llevamos 2, nos falta 1. Este tiene que valer 1 también. Entonces la siguiente columna es 1, 1, 1. Y ahora el último.
el vector 1, 1, 1, 1. Nos da 4, 2, 0. También pueden verificar esto, reemplazar este vector en la transformación lineal y lo escribimos en función de estos tres vectores. Para abajo necesitamos que A valga 0. En el segundo necesitamos dar un 2. Acá llevamos 0 más, este B va a tener que ser 2 porque este no incluye. Y acá necesitamos 4, pero acá llevamos 0, acá llevamos 2, y acá va a tener que ser C igual a 2 para que la suma nos dé 4. Entonces nos queda la columna 0, 2, 2. Y esa es la matriz representante, donde esta es asociada al segundo elemento, este es asociado al tercer elemento, y este es el cuarto elemento del beta 1. Y acá A estaba asociado, bueno, le voy a poner al tercer elemento de beta 2, el segundo elemento de beta 2, y al primer elemento de beta 2. ¿Ya? Pues cómo lo escribí acá, porque acá lo escribí en el orden opuesto. Pero no influye eso. Es permutar las filas. En sí la matriz es la misma. ¿Dudas? Una duda con más, no sé si es una, pero la cosa es que esta matriz que nos queda al final la representante, como cuál es la utilidad. Ya. Pasa que esta matriz, no, de hecho, la matriz representante de partida no es única, ¿cierto? Porque depende de las bases del espacio. Nosotros, por ejemplo, ya describimos la transformación lineal cuando estudiamos la imagen y el núcleo con una matriz representante que era directa. Era la matriz como que me definía la transformación lineal prácticamente. Entonces cuando una matriz multiplicada por... Sí, cualquier matriz, A por X igual a T de X es representante. Pero la matriz representante depende de la base. Entonces existen tantas matrices representantes como bases entre los espacios de salida y de llegada que esté tomando. Como si son infinitas. Porque podemos tomar infinitas bases en un espacio vectorial. La gracia está en que de repente podemos escribir, por ejemplo, que la base para un espacio vectorial considerar una base ortogonal. Es más fuerte que ser linealmente independiente. Eso es ser ya que los vectores sean perpendiculares todos entre sí. Y eso tiene más propiedades. O, por ejemplo, tomar una base de vectores ortonormales. ¿Qué quiere decir? Que la base es, bueno, genera SLI por ser base, que sean ortogonales, que son todos perpendiculares entre sí, que son más fuertes aún que ser LI. Y además que sean normales, quiere decir que son todos de norma 1 o de magnitud 1. Y todas esas formas de representar la transformación lineal tienen otras propiedades. ¿Ya? Pero en un principio, ahora solo nos interesa calcular matriz representante. En lo que viene ahora de ortogonalidad, que es lo que está viendo el profe, sirve, por ejemplo, generar bases ortonormales. Entonces, la cosa es que estaría bien como interpretar esto de que después esa transformación la puedo expresar como esa matriz representante con el vector. Sí, piensa que a priori, nosotros si obtenemos una base la obtenemos súper fea. Como que pueden ser vectores con magnitudes feas, pero con este procedimiento, por ejemplo, de Gram-Schmidt que pasó el profe hoy día, nosotros sabemos ortonormalizar una colección. Entonces podemos escribir la misma matriz representante, pero con columnas ortonormales. Y calcular eso es como calcular una transformación lineal con la matriz de las canónicas. Es como considerar una base canónica, quizás rotada, pero que yo sé que las magnitudes son 1 y que son todos perpendiculares. Entonces, de cierta manera, lo que pasa con un vector no influye en lo que pasa con el otro. Y eso me genera un sistema de coordenadas. Por ejemplo, en física, cuando ustedes hacen sumas de fuerzas con los planos inclinados y toman el sistema de coordenadas inclinado, ahí lo que están haciendo es usando otra base ortonormal, pero que no es la base canónica. Pero siguen siendo vectores unitarios en la base y siguen siendo perpendiculares. Entonces, desear generalizar esa idea a un espacio vectorial cualquiera.
Ya, y por tiempo creo que no alcanzamos a hacer la P2, así que la hacemos mañana. ¿Dudas? Igual con esta pregunta es con la que fijo entra en el control. ¿Ya? Así que resuélvanla, les voy a hacer la pauta igual, porque no hay apuntes, así que subí la pauta. Voy a subir. Y que eso, si no hay más dudas, cortamos. Otra consulta, que nos, por ejemplo, nos dan como al revés, nos dan como esta matriz representante, quieren llegar a las bases. ¿Cómo tendríamos que hacer? Te tienen que dar dos datos. O tenemos la base del espacio salida, la base del espacio llegada y la matriz representante. Y nosotros necesitamos 2 de 3 para sacar el otro dato. Si me dan la base del espacio salida y la matriz, y me piden la base del espacio llegada, para esa matriz representante, basta con que yo mande los vectores de acá a través de la transformación lineal de esta matriz, que sería multiplicar este por este. Este por este, este por este y este por este. ¿Ese resultado no nos da nada? Sí. ¿Qué nos da? O nos va a dar un generador, puede que nos dé más elementos. Y si fuera al revés, nos dan la base de 2. O sea, por ejemplo, el de 3. Si nos dan este y la matriz, podemos, ya esto es como un hack, podemos transponer la matriz y multiplicarla con esto para obtener esto. Porque la matriz representante, si no la transpone, también tiene más propiedades. No se memoriza todo eso. Sí, es que en la materia de ahora uno tiene más. La materia que viene ahora te va a mostrar más propiedades de las matrices ortogonales y ortonormales. Por eso, a priori lo que nos interesa es que sepamos calcularla. O sea, dadas dos bases, calcular la matriz representante. Y calcular la matriz cambio de base. Por ejemplo, si tengo un espacio con dos bases distintas, cambiar la base es como rotar el sistema de coordenadas. Si, por ejemplo, yo tengo las bases canónicas y tengo una matriz representante o una matriz de rotación que también se conoce, que tiene que ser una matriz cuadrada, lo que estoy haciendo es rotar el sistema de ecuaciones, ¿cierto? Pero solamente lo estoy rotando si la matriz es ortogonal. O sea, que las columnas sean ortogonales. Eso es más que ser LI. Si estas columnas no son ortogonales, pero son LI, estoy haciendo una transformación lineal y claro, va del espacio en sí mismo, puede ser invertible, pero hay rotaciones como parte de las que los ángulos entre dos vectores propios como que se comprimen el espacio. Y entre otras dos direcciones se agrandan, que tiene que ver con la idea de las direcciones de los vectores propios. Porque una transformación lineal manda vectores de Rn en Rn, por ejemplo, pero puede mantener para algún subespacio alguna dirección. ¿Ya? Y el valor propio sería la homotesia que hace en esa dirección. Pero en cualquier otra dirección lo que hace también es rotar. Y a una matriz ortogonal solo rota. Ya, perdón, ortonormal, solo rota. No fue la clase hoy, porque está abandonado. Ya. Sí, no, pero sí, ahí lo vamos a ejercitar la otra semana. Bueno, así que estamos para la grabación editorial. Igual no puedo ir respondiendo las dudas. ¿Ya? Así que eso. Mandarse algo, no paren, no se vayan. ¿Se ven? Laura, Benja, hola. Sí se ve, Benja.